sistema endocrino es, o sea, antes de ingresar al sistema endocrino, usted sabe que para mantener la homeostasis del organismo, en general, el cuerpo humano tiene varios sistemas. Uno de los sistemas es el sistema nervioso, que ya lo hemos visto, donde capta estímulos y esos estímulos son receptados por el sistema nervioso, a su vez por órganos que pertenecen al sistema nervioso también, y realizan una respuesta, y esa respuesta sirve para mantener la homeostasis. O sea, y eso puede ser, por ejemplo, la contracción de músculos, tanto, digamos, músculos lisos como músculos esqueléticos, puede ser la secreción de un órgano de proteínas o de etcétera, en general. Y otro de los sistemas lo que hacen es tratar de, como el sistema urinario también controla el equilibrio hídrico y el equilibrio de iones, etcétera, para mantener la homeostasis. En el caso del sistema endocrino, y para no tirarnos tanto, también consiste en la elaboración de moléculas que pueden ser derivados de proteína o derivados de lípidos o aminoácidos o algunas que son biomoléculas o citoquinas, etcétera. Estas, que son también proteínas y derivados de lípidos y derivados del colesterol, etcétera, todas estas moléculas lo que hacen son secretadas por células que conforman órganos específicos o no. Esos órganos específicos que secretan estas moléculas, que digamos, lo más característico es que esas moléculas viajan por vía sanguínea para llegar a órganos o células dianas, y esas células dianas toman a través de receptores esas moléculas y normalmente producen un cambio catabólico en esas células dianas. Diana quiere decir a donde llega y donde se va a producir el efecto. El sistema endocrino, entonces, la característica es que está conformado por células que forman órganos que tienen como función principal esos órganos sintetizar moléculas derivadas de distinto tipo, de lípidos, de proteínas, digamos, o que pueden ser aminoácidos o pueden ser otros tipos de derivados, que viajan, son primero secretados a la sangre para que sea endocrino, sí o sí necesita que sean segregados y liberados por proliferación celular, puede ser síntesis de otras proteínas, inhibición, puede ser la síntesis de enzimas, puede ser la liberación de un montón de productos. La diferencia que tiene es que, digamos, esto que está acá en esta diapositiva significan las formas de comunicaciones celulares que tiene el cuerpo. Una de ellas es la endocrina, pero dentro de la endocrina también tenemos la neuroendocrina, ¿sí? Y también tenemos, como ya les dije, la nerviosa, y además hay distintos modos
de producir esos mecanismos que pueden ser paracrinos, que ya vamos a ver que es a la célula al lado o al tejido que está, digamos, rodeando a esa célula. Puede ser autocrino cuando a la misma célula le produce el efecto. Y bueno, y cuando ya viaja muy lejos y produce otra función en otros tejidos. O sea, lo que tiene que quedarles claro es que endocrino significa que se produce una molécula y es secretada por vía sanguínea para llegar a otras células y órganos diana y producir en esos órganos diana y células distintos efectos para mantener la homeostasis. Cualquier cosa me preguntan. La diferencia con el sistema nervioso, por ejemplo, es que el sistema nervioso, la transmisión del estímulo hacia órganos efectores es muy rápido. Viaja rapidísimo y lo hace a través de, digamos, de axones y comunicaciones nerviosas. En cambio, a nivel del sistema endocrino, es mucho más lento ya que viaja por sangre. Hay alguna salvedad. Hay no solo, nosotros en este caso, en la clase de histología y en el práctico, vamos a observar órganos específicamente que tienen una función endocrina como primaria, pero hay células que tienen función endocrina y que están y que forman parte de otros órganos que no tienen como función específica y particular la función endocrina. Por ejemplo, en el estómago tenemos células que, o en todo el tubo digestivo, que secretan hormonas y están intercaladas en el parénquima de estos órganos del tubo digestivo. Por ejemplo, células que secretan gastrina, células que secretan somatostatina, células que secretan algunos inhibidores o factores que van a fijar las vitaminas o factores que van a... Bueno, esas que son hormonas y que viajan también, son secretadas por la sangre, no forman parte de un órgano específico endocrino como puede ser la tiroides, la hipófisis o las suprarrenales, que tienen como función exclusiva prácticamente sintetizar hormonas, sino que ustedes tienen que tener en cuenta que hay células que están, digamos, insertas en distintos y formando parte de otros órganos, incluso, por ejemplo, en el aparato respiratorio, también, no solo el digestivo, el respiratorio, órganos como el testículo o los ovarios que forman parte del sistema genital, tanto femenino como masculino, y secretan hormonas. Los folículos ováricos secretan estrógenos y progesterona, y el testículo secreta testosterona. Entonces, también tiene que tener en cuenta que estos conceptos para no cerrarse en que solo los órganos del sistema endocrino que vamos a ver ahora son los que secretan hormonas. Normalmente, ¿cómo funciona una hormona? Por ejemplo, esta es la célula, acá está el dibujo, un sistema endocrino típico, donde una célula sintetiza un péptido, ya dijimos un derivado del colesterol, un aminoácido, una célula más pequeña que puede ser derivado de ácidos grasos, como pueden ser los eicosanoides, prostaglandinas, etc. Y viaja normalmente las proteínas, todas las hormonas viajan fijadas a una proteína para que no sea degradada rápidamente,
o sea, van con un transportador, encerradas con un transportador, y llegan hasta una célula donde es captada siempre, normalmente tiene que tener un receptor, por eso no va a cualquier célula, sino que a la célula donde esa hormona va a tomar contacto y va a ser endocitada y captada, va a tener que tener su receptor y va a producir cambios. Normalmente lo que hacen es, tienen receptores nucleares, esta célula diana, y ese receptor nuclear, digamos, o puede ser que una de las formas en que actúa la hormona es que atraviesa el núcleo, que son las más comunes, tiene un receptor nuclear que va al ADN y produce, digamos, la activación de un factor de transcripción donde produce la síntesis de un mensajero, y ese mensajero va a traducirse en una proteína que va a realizar cambios metabólicos en esa célula. Por ejemplo, va a proliferar, va a sintetizar proteínas de exportación, va a sintetizar más colágeno, va a sintetizar, por ejemplo, si una célula pancreática va a sintetizar muchas enzimas, si es del páncreas exócrino, etc. También tenemos, por ejemplo, cuando la célula es en este caso, el segundo caso, el B, donde la célula puede ser una célula nerviosa, secretora de un neurotransmisor, y ese neurotransmisor ahora no viaja por axones, sino que viaja por vía sanguínea y va a llegar a otra célula diana de la misma forma. O sea, no solo, o sea, recuerden que, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, si bien, o serotonina o dopamina, por ejemplo, que es la dopamina, que es un inhibidor a veces de algunos órganos, por ejemplo, inhibe la síntesis de prolactina, la dopamina, y esa la produce una célula nerviosa. Pero en lugar de viajar esa hormona por, digamos, a través de fibras nerviosas, a través de un axón, directamente lo secreta por sangre y llega por ejemplo, a la glándula mamaria, e inhibe la síntesis de prolactina. Bueno, y hay otras, o la otra forma en que pueden actuar las hormonas es a través de, cuando es captada por el citoplasma de una célula, por ejemplo, en este caso, lo que puede hacer es activar normalmente en la membrana a lo que se denomina proteína G, que es una proteína de membrana que a su vez actúa como una molécula de señalización donde activa una cascada de vías de señalización celular, donde involucra el AMP cíclico, el inositol trifosfato, y esas activan factores de transcripción, toda esa cascada de señales que hacen que empiece a sintetizarse digamos, ARN mensajero y a producirse proteínas digamos, ya en el citoplasma para ser liberadas. O sea, como una vía indirecta, donde no es la hormona propia la que va directamente al núcleo, sino que es captada por la membrana plasmática y a través de un receptor de membrana, primero un receptor de membrana y después activa una serie de vías de señalización que al final llevan a la síntesis de determinados productos por la célula o aumentar el metabolismo celular de alguna forma. Avísenme cualquier cosa. Estamos como definiendo lo que es el sistema endocrino. Cualquier pregunta, acá estoy.
Los mecanismos por los cuales se realiza la síntesis puede ser también, esto es lo que estoy, digamos, un poco, digamos, hablando sobre esos contenidos, pueden actuar por retroalimentación positiva o negativa. ¿Qué quiere decir retroalimentación positiva? Que a medida que se va sintetizando, o sea, a medida que el órgano va recibiendo una señal de que tiene que sintetizar hormonas, la síntesis va siendo cada vez mayor. Es decir, yo recibo un estímulo, por ejemplo, supongamos a nivel de corteza suprarrenal, donde tiene que secretar la corteza suprarrenal una parte corticoides. Bueno, recibe el estímulo que hay que secretar corticoides y a medida que va aumentando la señal de síntesis, va aumentando la síntesis de corticoides, pero no tiene un sistema inhibidor, no es una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir retroalimentación negativa? Que digamos, hay un control donde a mayor digamos, el estímulo, a medida que va el estímulo aumentando, la síntesis de esa hormona va disminuyendo. Por ejemplo, si hay, por ejemplo, en el caso de la tiroides, de la glándula tiroides, se sintetiza muchísima triiodotironina o tetraiodotiroxina, o sea, la T3 y la T4 van aumentando su síntesis, pero esas digamos, van siendo captadas por otros órganos, por ejemplo, por el músculo, por el sistema nervioso, etcétera, y llega un punto que la cantidad que sintetiza es muy grande, entonces se digamos, se detiene la síntesis porque hay mucha cantidad. Entonces, quiere decir que al ir aumenta hasta una cantidad suficiente donde el sistema ya está saturado y empieza a disminuir la síntesis por saturación. Eso es como eso se denomina retroalimentación negativa. Es como el aire acondicionado. Uno lo pone a un determinado temperatura, supongamos que hace mucho calor en una habitación y uno pone el aire acondicionado para que baje esa temperatura. Baja hasta un punto que se corta porque la temperatura ya llegó digamos, a la temperatura que nosotros habíamos previsto. Entonces, bueno, la retroalimentación negativa en el sistema endocrino, que es la mayoría, funciona de esa forma, es de la misma forma. O sea, se produce síntesis de una determinada hormona hasta que el órgano blanco manda una señal para que se detenga esa síntesis. Y entonces se detiene la síntesis de esa hormona hasta que se necesite una nueva, digamos, hasta que tenga el mínimo y vuelva a necesitar otra vez sintetizar nuevamente. Esa es lo que se denomina retroalimentación negativa. A gran proporción baja la síntesis. Bueno, uno de los órganos claves que la función principal y la función principal y la mayor y lo más importante, el órgano maestro y que se denomina director de orquesta de las otras órganos del sistema endocrino, es la hipófisis. La hipófisis, que está, digamos, alojada en un hueso, en una depresión del efenoide que se denomina silla turca, la hipófisis tiene dos partes. Una parte anterior, que acá está realizada así como de color rojo o naranja, acá en el dibujo. La parte anterior,
que a su vez esa parte anterior tiene tres porciones: la pars distalis, la pars tuberalis y la pars intermedia, que es esta más naranja, ¿sí? O sea, de nuevo, la hipófisis es una glándula maestra del sistema endocrino que secreta muchísimas hormonas que a su vez regulan otros órganos que secretan hormonas también y regulan otros órganos. Está alojada en el cerebro en una depresión de un hueso que se llama efenoide. La depresión se denomina silla turca y está relacionada con el hipotálamo, que está también en el centro del cerebro, a través de un tallo, o sea, como si fuera un tallo, como si fuera un cordón que se denomina tallo pituitario. Está compuesta por dos zonas, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior, entonces, dijimos que está compuesta a su vez por tres zonas. La pars distalis, que acá está de color como rosa, la pars tuberalis y la pars intermedia. Y luego tenemos la otra porción que se denomina la neurohipófisis, que también está conformada por tres partes, que es la pars nervosa, que acá está pintada de lila, la pars nervosa, el tallo infundibular y la eminencia media, que son estas dos zonas que está acá al costado, que acá no está señalado. O sea que también tiene tres partes: la porción nerviosa o la neurohipófisis, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis, después vuelvo para este lado. Acá de nuevo acá está al revés dibujada la adeno y la neuro, y voy a ir más allá. Acá tenemos una foto de la hipófisis. Esta sería la adenohipófisis, y de la adenohipófisis estamos viendo dos partes: la pars distalis y la pars intermedia, que acá está como limitada por una línea de puntos. La pars distalis y todo lo que está conformada, esta zona de la adenohipófisis, es parenquimatosa, está conformada por cordones de células está acá representada por estas fotos. Estos cordones de células de la pars distalis está a su vez conformada por tres tipos de células, que son las células acidófilas, que acá se ven muy bien, están bien teñidas de rosa porque tienen afinidad por la eosina, por eso son las acidófilas. Después tenemos las basófilas, que acá, bueno, la han separado porque le han puesto una zona que tiene muchas células basófilas, estas, bien oscuras, que, digamos, tienen afinidad por la hematoxilina. Y después tenemos otras células que estas pertenecen a las que se tiñen, entonces se agrupan en lo que se denominan células cromófilas. Como se tiñen, tanto las acidófilas como las basófilas se agrupan y se denominan cromófilas. Y por otro lado tenemos las cuyo citoplasma no se tiñe, que son las cromófobas, que en esta foto, bueno, acá tenemos una, no se ve bien, en esta, donde el citoplasma es transparente, por ejemplo, acá, esta que estoy señalando con el mouse, solamente vemos el núcleo. Acá tenemos otra, donde se ve el núcleo, acá al lado también tenemos otra, pero el citoplasma no se tiñe. Esas se denominan cromófobas y aparentemente son células que luego, son células stock, que se van a diferenciar en acidófilas o basófilas según necesite la hipófisis y digamos, necesita como secretar más hormonas. Además de estas células parenquimatosas
que se tiñen, que ahora vamos a ver qué es lo que secretan, este parénquima bien glandular celular, también tiene muchísimos, está muy irrigada. Para que a ustedes ya les quede claro, la irrigación, todos los capilares que en general forman parte de los órganos del sistema endocrino son fenestrados. ¿Qué quiere decir fenestrados? Que tienen digamos, la membrana basal continua, pero las endoteliales están separadas entre sí. Eso quiere decir fenestrado. En algunos, eso permite la secreción de las hormonas, digamos, y el traspaso de sangre mucho más rápido a la vascularización. En algunos lados también se hablan, en algunos autores, de que pueden llegar a tener algunos capilares de tipo sinusoides, donde la membrana basal es discontinua y el endotelio también es discontinuo. Pero en general, para que les quede ya fijo, la mayoría de los órganos del sistema endocrino tienen capilares de tipo fenestrados. Bueno, que son los que abundan aquí, que, bueno, no los vemos en esta foto, pero están. Volvamos a la adenohipófisis. La adenohipófisis, que acá está representada, solamente fíjense en esta parte. Vamos a ver, las células acidófilas representan el 40% aproximadamente de las células y las basófilas el 10% de las células que hay. O sea, hay más acidófilas que basófilas. Y las cromófobas representan, según los libros, el otro 40%. Las acidófilas, ¿qué secretan? Estas células secretan somatotrofina, que es la hormona que se denomina del crecimiento y que, como tiene como órganos diana, los huesos, no cualquier parte del hueso, sino cuando dentro de los huesos es el cartílago de crecimiento, el cartílago metafisiario, y eso produce en los huesos que este cartílago se produzca la síntesis de los condrocitos y luego se osifique. Así se va estirando. Proliferan los condrocitos y luego se mueren esos condrocitos y se transforma ese cartílago en hueso. ¿Sí? Bueno, no solo, si vemos acá, produce el crecimiento de los huesos, largo como en ancho, sino también el crecimiento muscular y también la síntesis de tejido también adiposo en cierta forma, pero sobre todo músculo y hueso. La hormona del crecimiento, que es la somatotrofina. También otras células acidófilas, no la misma, pero otras acidófilas secretan prolactina. La prolactina es una hormona que tiene como órgano blanco la glándula mamaria, y dentro de la glándula mamaria los alveolos, o sea, la glándula mamaria tiene glándulas túbulo-alveolares. Esos son como racimos de uvas. Esos proliferan cuando aumenta la síntesis de prolactina durante el embarazo y la síntesis, y aumenta mucho más durante la lactancia la síntesis de secreción de leche materna. O sea que es a nivel de secreción de alveolos de la glándula mamaria, la prolactina. Estas se corresponden con las células acidófilas. Las basófilas, que son menos, pero tienen mayor diversidad de hormonas, las basófilas secretan 4 tipos de hormonas. ¿Qué hormonas son? La adenocorticotrófica, que es la que estimula la corteza de las suprarrenales, pero no toda la corteza. Ojo con esto. Solamente estimula la zona
fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal. Ahora vamos a ver bien cuál, porque la corteza, las suprarrenales tienen dos partes, la corteza y la médula. Y dentro de la corteza, de las suprarrenales, a su vez, esa corteza tiene tres zonas, una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular. La adenocorticotrofina sintetizada por las células basófilas de la hipófisis estimulan solo la zona fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal. Ojo con eso. Luego tenemos la tirotrófica, que va a estimular la síntesis en las tiroides de las hormonas de la T3 y la T4, la triiodotironina y la tetraiodotironina, que se llaman T3 y T4. Después vamos a ver qué hacen estas hormonas. Y también producen las dos hormonas gonadotrópicas, que son la folículo estimulante, que va a estimular en los ovarios, vamos acá al ovario, el crecimiento del folículo ovárico, donde está alojado el ovocito, y eso va a su vez, cuando aumenta el folículo ovárico de tamaño y se, digamos, y crecen las células que rodean al ovocito, esas células foliculares, a su vez, las células foliculares y células de la teca, que van a rodear a las células foliculares, formando todo el folículo, van a empezar a secretar a su vez otras hormonas más, que son los estrógenos y la progesterona. ¿Sí? Como está acá. En cambio, en el testículo, la folículo estimulante estimula la espermatogénesis. Ya vamos a ver cómo cuando veamos testículo, ¿sí? O sea que en la folículo estimulante, en el ovario, aumenta el crecimiento del folículo ovárico donde está alojado el ovocito, y a su vez estimula, cuando se crece ese folículo, la secreción de otras hormonas como estrógenos y progesterona, sobre todo estrógenos, y en el testículo se desencadena y estimula la espermatogénesis, ¿sí? Y a su vez, bueno, ya vamos a ver eso con respecto a la folícula estimulante. La luteinizante en el ovario estimula la ovulación, ¿sí? Una vez que el folículo creció y estimulado por la folícula estimulante, cuando está totalmente maduro, que se denomina folículo de Graf, la LH, la luteinizante, produce un pico, y eso que el ovocito, digamos, se desprenda del ovario y vaya por la trompa, en lo que se denomina ovulación. Y además estimula la formación del cuerpo lúteo en el ovario. Que, digamos, ovárico, se transforman por la LH en el cuerpo lúteo, que a su vez ese cuerpo lúteo secreta progesterona. Está todo en este dibujo. En el varón, ¿qué hace la luteinizante? Estimula a las células intersticiales de Leydig a producir testosterona, que acá que lo han representado como andrógenos. Ya sé que es complicado, pero tienen que saberlo a todo esto. Estas células, seguimos en la adenohipófisis, estas células, para que a su vez produzcan y liberen todas estas hormonas, tanto las acidófilas como las basófilas, necesitan recibir unos factores estimuladores que vienen del hipotálamo. Esos factores estimuladores que vienen del hipotálamo están acá, fíjense, estos son los núcleos que, ojo, no son los núcleos que secretan las hormonas de la neurohipófisis, son otros núcleos que lo estoy señalando acá con el mouse.
Estas células que pueden secretar hormonas, pueden secretar, digamos, estimuladores o inhibidores. ¿De quién? De las acidófilas y las basófilas. Estas que son neuronas modificadas para producir neurosecreciones, sus axones llegan ¿hasta dónde? Hasta la pars tuberalis, hasta esta zona y hasta el tallo infundibular, al tallo hipoficiario. Llegan ahí, los axones llegan ahí. Para que de esta llegue a las células, a las acidófilas y a las basófilas de la adenohipófisis, necesitan ser liberadas a la sangre. O sea, ¿cómo llegan estos neurotransmisores? Que son liberados, que llegan con sus axones amielínicos hasta el tallo infundibular. ¿Cómo llegan hasta las acidófilas y las basófilas? Llegan por vía sanguínea. ¿Cómo? Por un sistema que se denomina sistema porta hipoficiario. El sistema es un sistema sanguíneo que solamente lo necesita la adenohipófisis, o sea, solamente lo necesitan las células basófilas y la necesitan para poder secretar estas hormonas y liberar estas hormonas a su vez. ¿Por qué se denomina sistema porta? Ahora vamos a vamos para atrás. Bueno, estos son los núcleos relacionados. El núcleo, ¿por qué se denomina núcleo? Porque hay un acúmulo de cuerpos de neuronas secretoras que forman como una estructura que parece núcleo. Los axones de estas células que secretan estos neurotransmisores, entonces van a este tallo, a todo el tallo pituitario formado por la parte tubirable y el infundíbulo. En esta zona van a llegar a esta zona infundibular, a este tallo, van a llegar va a estar irrigada por la arteria hipoficiaria superior, que acá está en este dibujo, que lo estoy señalando con el mouse, en el gráfico de la derecha superior. Esta arteria hipoficiaria superior es una rama de la carótida, ¿sí? De la carótida interna. Esta arteria hipoficiaria superior, que es una rama de la carótida, ingresa al tallo infundibular. Cuando ingresa como arteria, luego se capilariza, forma una red de capilares, o sea, empieza a disminuir el calibre y se ramifica completamente, formando esta red que se denomina red de capilar primaria. Acá, en esta red de capilar primaria, libera se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? De estos capilares y se transforma en una red de capilares venosos. Aquí, cuando toma la red de capilares venosos, estos toman las neurosecreciones aquí a este nivel del núcleo relacionado con la parte distalis, o sea, aquí en esta zona toma las neurosecreciones que dejaron los axones de estos núcleos en esta red venosa de capilares y esos capilares se van engrosando, transformándose en dos venas que se denominan vena porta hipoficiaria. ¿Por qué se denomina vena porta? Porque de arteria se capilarizó a arteria, luego se transformó en capilar vena, se formaron dos venas donde van transportando esas neurosecreciones y luego, en lugar de terminar como venas, se vuelven a capilarizar nuevamente como venas.
Por eso se denomina porta, porque no sale como vena y termina como vena, sino que se vuelve a capilarizar vena, por eso se llama porta. O sea, capilar vena, vena, vuelta a capilarizar, que es la red capilar secundaria, y aquí es donde libera los neurotransmisores a las células acidófilas y basófilas para que ellas puedan a su vez liberar sus red de secreciones. Una vez que liberaron sus secreciones, recién ahí se convierten en las venas hipofisarias inferiores que salen, digamos, de la adenohipófisis. ¿Quedó claro? A ver si me vuelvo acá donde están. Hola. ¿Quedó claro qué es el sistema porta? Sí, profe. Los que están. Sí, profe. Bueno, si no me vuelven a preguntar. Y solo, que les quede claro, es una red de capilares que se transforman en venas y en lugar de terminar como vena y se acabó, no, se vuelve a capilarizar vena. ¿Sí? Eso es lo que se denomina porta. Ese sistema solo tiene la adenohipófisis porque no lo tiene la neurohipófisis. Solo la adenohipófisis para poder secretar y liberar sus hormonas por la sangre. Vuelvo acá al PowerPoint. Bueno, vamos a ver con respecto a la pars distalis. La pars intermedia, que forma parte de la adenohipófisis, está conformada, que esta zona que está limitada con punteo, está conformada por folículos. Los folículos, ¿qué son? Son como, imagínense como si fueran piletas, donde la pared está, o sea, que el centro donde está el agua, digamos, está formado por un coloide que allí está alojada la precursor hormonal, y, digamos, como, digamos, encerrado en una pared de células. Normalmente esa pared de células son células cilíndricas o cúbicas. Esa estructura se denomina folículo, que son estos que están acá, que lo estoy señalando con el mouse. Estos folículos, a su vez, están rodeados de células que pueden ser también parecidas a estas células basófilas y acidófilas, y vasos sanguíneos y algún tejido conectivo. Pero la mayor parte de estos folículos tienen unas células, tienen una hormona que es la melanocito estimulante, que es la que estimula la síntesis de melanina por las células de la piel. Acuérdense que en la piel tenemos células en la capa basal de la piel, en el estrato basal, son células que sintetizan este pigmento y que es muy importante para evitar la recepción de rayos ultravioletas que dañan la piel. Entonces, una forma de, digamos, de que estos rayos ultravioletas no atraviesen el resto de la piel es a través de este pigmento. Mientras más rayos ultravioletas, hay mayor síntesis de esta hormona melanocito estimulante, y esta va por los capilares sanguíneos hasta la piel, y en estas células pigmentarias del estrato basal hay mayor y una alta producción de síntesis de este pigmento, por eso nos ponemos al sol, para evitar y contrarrestar los daños que nos hacen los rayos ultravioleta. Además tiene serotonina y
otras hormonas que están relacionadas con el sistema nervioso, con la depresión o con la excitación. Por eso uno siempre dice que el sol es como la luz, como que nos estimula y, digamos, está bueno no solo para protegernos de la luz, sino que está relacionada con la síntesis de serotonina, que es un excitatorio y un antidepresivo. La parte intermedia de la hipófisis. En los animales, esta zona de la hipófisis está muy desarrollada porque, secretan aquellos animales que tienen que cambiar el color y se camuflan de acuerdo al ambiente. Estas hormonas tienen están en alta proporción secretadas respecto al humano, porque el cambio de color en la piel tiene que ser bien rápida. Bueno, eso es con respecto a la pars intermedia. Con respecto, o sea que de la adenohipófisis hemos visto la pars distal y la pars intermedia, y la pars tuberalis es semejante, aunque no tiene tantas, tiene más células basófilas, tiene algunas células en cordones, tipo basófilas y acidófilas, pero en menor proporción, y tiene tejido conectivo y vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos, pero no la vemos en esta foto. Vamos a la pars nervosa. La pars nervosa es esta zona que está aquí más clarita, está conformada por, o sea, su tejido está conformado por axones amielínicos, ojo, que derivan de las células que producen neurotransmisores que están en el hipotálamo. Esas neuronas modificadas están agrupadas en núcleos, formando los famosos núcleos supraóptico y paraventricular. Esas células, esas que son, digamos, neuronas modificadas, sintetizan hormonas que viajan por los axones amielínicos hasta la pars nervosa, hasta esta parte, y allí se acumulan antes de su liberación en las terminales de los axones, formando unas estructuras, digamos, como más voluminosas, que se denominan cuerpos de Hering, ¿sí? Los cuerpos de Hering son nada más que las terminales axónicas con gran volumen de neurosecreción, esperando a que la neurosecreción se libere hacia los capilares sanguíneos. Además de axones amielínicos, la neurohipófisis está compuesta por otras células de sostén que se denominan pituicitos, que son similares a las células de la glía, o sea, son como las células de la glía, pero en la hipófisis, y son de sostén y nutrición. Y además de eso, tenemos capilares fenestrados. A ver, vamos a ver una foto. Bueno, esta era a mayor la adenohipófisis con sus células. Acá tenemos estas que son basófilas, estas que ven acá oscuras. Esto está tomado del ROS, esta foto. Estas serían las basófilas y esta sería una acidófila. Y les busco estas que están acá, son las cromófobas. El núcleo, pero el citoplasma prácticamente no se ve. Este tipo de células ustedes van a tener que sí o sí identificarlas a todas en el preparo histológico cuando vayan al práctico, ¿sí? Entonces, basófilas, acidófilas, acá hay otra acidófila, a ver, y las cromófobas, que se ven nada
que el núcleo y el citoplasma es transparente. Bueno, volviendo a la neurohipófisis. Acá tenemos la neurohipófisis, como ven en este dibujo, acá tenemos los núcleos, que son las agrupaciones, cuerpos de estas neuronas cuyas secreciones se dirigen a través de sus axones amielínicos a la pars nervosa, ¿sí? Aquí se secretan dos tipos de hormonas. La vasopresina, ¿sí? Que lo que hace es, digamos, evitar, se absorbe en agua por los túbulos colectores y distales, que absorba gran cantidad de agua, y la oxitocina, que lo que hace es producir la contracción de las células mioepiteliales de la glándula mamaria para producir la eyección de la leche, acá se ve, y la contracción de las células musculares, la misma oxitocina, de las células musculares del útero, del cuerpo del útero, durante la menstruación, durante el alumbramiento, o sea, en el parto aumenta muchísimo la oxitocina para producir el parto y desencadenar el parto. Bueno, ¿alguna duda de esta parte? Vamos a ver, así se ve. Acá tenemos el dibujo de que en realidad estas células esta parte no tiene un sistema porta, debido a que las células, digamos, liberan sus neurosecreciones hasta la red capilar y son liberadas luego aquí en esta zona son liberadas a los capilares y de allí salen por la vena hipoficiaria inferior. Bueno, nada más me parece. Acá tenemos a mayor aumento la pars nervosa, tenemos estos núcleos, o sea, todo lo que es fibroso son los axones amielínicos de esas neuronas que están en el hipotálamo. Los núcleos que se ven son los pituicitos. Los núcleos que se ven son los pituicitos. Los cuerpos que se ven aquí son los cuerpos de Hering, es decir, son las acumulaciones de las neuronas que se ven bien acidófilas. ¿Ven? Estas estructuras redondeadas, bien acidófilas, son los cuerpos de Hering. Y aquí con azul de toluidina para ver cómo se ve en la parte filamentosa. Y embriológicamente, la hipófisis tiene dos orígenes. La hipófisis deriva, que sería de una evaginación del techo de la boca, del ectodermo del techo de la boca, que sería este que se ve acá, ¿sí? Que se denomina bolsa de Rathke. Fíjense, si esta es la cavidad oral en este dibujo, pregúntenme cualquier cosa si tienen dudas. Esta es una evaginación del ectodermo del techo de la boca, por un lado. Y por otro lado, esta nos da origen a toda la adenohipófisis o hipófisis anterior. La neurohipófisis, en cambio, deriva del neuroectodermo. Ojo, no es lo mismo ectodermo que neuroectodermo, porque neuroectodermo deriva de la placa neural, del tubo neural, que es todo este azul, específicamente del diencéfalo, y del diencéfalo, del piso del diencéfalo, se produce una invaginación que va creciendo, ven, en esta estructura que es el de presión,
Y entonces ambas evaginaciones se unen dando origen a la hipófisis completa. La parte nervosa que deriva del neuroectodermo del piso del diencéfalo y la adenohipófisis que deriva del ectodermo del techo de la boca, que es lo que se denomina bolsa de Rathke. A las 16 semanas, como vemos acá, ya tenemos, esto comienza a partir de la quinta, sexta semana y ya está conformada a partir de los 3 meses y medio, 4 meses. Otra de las glándulas, que no sé si van a tenerlos preparados, pero que tienen que saber que es muy importante, la glándula pineal o epífisis, que está en el hipotálamo. Es muy pequeña, pesa aproximadamente 100 a 200 miligramos, es pequeñísima, está arriba, digamos, está más arriba de la hipófisis, y la glándula pineal está conformada por un parénquima, digamos, tipo glandular, donde las células que son los pinealocitos, ojo, una cosa son los pituicitos de la hipófisis, de la neurohipófisis, estos son los pinealocitos, no se confundan, de la glándula pineal o epífisis. Estas células secretan la melatonina, que es una hormona muy importante que regula el ritmo circadiano, regula el apetito, regula la sexual, regula el hambre, o sea, nos regula el sueño, se produce en alta proporción durante la noche y eso nos hace entrar, digamos, en el sueño profundo. Eso es lo que desencadena el sueño profundo o el sueño. Y el estímulo es digamos, es la oscuridad para secretar esta hormona y eso se transmite a través de la retina. Nosotros recibimos la luz cuando baja la proporción de melatonina, que es a través de la retina de los ojos. Esa disminución nos hace despertar. Por eso, cuando se habla de reloj biológico, en realidad es la disminución de la melatonina, que es la que nos hace despertar, es la que regula también, por ejemplo, en los animales que hibernan, se esconden, hibernan en altas proporciones de esta melatonina, es lo que hace que duerman durante todo el invierno, ¿sí? Como para que se acuerden. Además de estas células, de los pinealocitos y un parénquima de tejido conectivo, tiene estas areniscas, depósitos de calcio, se llaman arenillas, que bueno, a medida que somos más grandes tenemos más depósitos de estas arenillas pineales, que son depósitos de calcio y fosfato. Bueno, vamos a... Bueno, la tiroides está conformada, es una glándula que tiene dos lóbulos y un istmo que las une, está delante de la tráquea alojada y está conformada su parénquima, como lo vemos acá, no que es la paratiroides, sino que está arriba, está muy relacionada con las otras dos glándulas que son las paratiroides, pero ahora hablamos de la tiroides. La tiroides, entonces, es una glándula que tiene dos lóbulos unidos por un istmo y su parénquima está conformado por folículos, ya un poco les adelanté lo que eran los folículos, que son como piletas, donde aquí, en esta coloide, se aloja la tiroglobulina, que es la inactiva de las T3 y la unión inactiva de las T3 y la T4, que son las hormonas que secretan la tiroides. Ya vamos a ver cuál es la función de esas hormonas. Los folículos están rodeados o limitados
por un epitelio folicular que, de acuerdo a la mayor o menor producción que necesiten y a la cantidad de coloide, ese que va a estar traducido en la cantidad de coloide que tenga, o sea, la cantidad de las hormonas precursoras que están acá, va a ser ese epitelio folicular. Si no está, digamos, si hay mucho coloide y digamos, hay mucha producción, ya está hay una alta producción de la tiroglobulina, o sea, de la precursora de la T3 y la T4 alojada en el folículo como coloide. Si hay mucho coloide, las células estas foliculares va a ser un epitelio cúbico, porque no va a estar sintetizando, porque ya tiene mucha precursor hormonal ya sintetizado. Ahora, si hay poco coloide, las células, el epitelio se va a transformar en un epitelio cilíndrico simple, o sea, de cúbico bajo va a diferenciarse en un epitelio más alto, debido a que tiene que producir alta proporción de coloide, de la tiroglobulina que está alojada acá. Además de las células foliculares, hay otras células que forman parte, en este dibujo está, pero acá no las podemos puede llegar a ser esta, pero no, son las más claras, que están, digamos, como dentro de la membrana basal del folículo, pero no llega a la luz del coloide. Son las células parafoliculares que secretan calcitonina. Acá está dibujada de esta forma. La T, vamos a ver las funciones, o sea, de hormonas. La triodotironina o T3, la tetraiodotiroxina o T4 y las primeras dos las secretan las células foliculares, y la calcitonina, que inhibe la calcemia, la produce las células parafoliculares, que están, digamos, abrazadas a la membrana basal del folículo, pero no llegan a la luz del folículo. ¿Qué hacen las T3 y la T4? La T3 y la T4 son hormonas muy importantes durante, primero en el desarrollo del niño, durante el desarrollo embriológico del bebé, es muy importante para el desarrollo neural, porque estas hormonas producen la mielinización de los nervios, filetes nerviosos, y además el crecimiento y maduración del tubo neural, por lo tanto la maduración del sistema nervioso central. Cuando hay falta de esta hormona durante la etapa embrionaria y fetal, el niño sale con deficiencia, nace con digamos, retraso mental, lamentablemente. Entonces son muy importantes estas hormonas, que atraviesen la placenta y que lleguen al bebé, no solo que el bebé empiece a secretar sus propias hormonas, sino las de la madre, para producir la maduración del tubo neural en el desarrollo embriológico. Eso por un lado. En la adultez, estas hormonas son también muy importantes porque actúan en el metabolismo celular. Estas hormonas producen aumento del ritmo cardíaco, de la circulación, producen la contracción de los músculos, también liberando calor. El calor en el cuerpo, no solo de los músculos, sino de todas las células, es producido por la T3 y la T4. El aumento del metabolismo celular, o sea, ¿qué producen estas células? Aumento de todo el metabolismo de síntesis y liberación de glucosa, síntesis y liberación de lípidos, o sea,
utilización de lípidos, utilización de glucosa para generar calor, catabolismo celular, aumento del metabolismo celular permanente, sobre todo para la utilización de glucosa y ácidos grasos, para todo lo que es la síntesis de proteínas y de las propias células, y que eso significa el crecimiento celular, y para la liberación de calor. Cuando hay ahora la hipersecreción, cuando hay secreción de más de estas hormonas, lo que se produce lo que se denomina bocio, ¿sí? Que es un crecimiento de la glándula que se ve fenotípicamente en las personas. Se va a ver como un cuello más, una abultación en la altura del cuello. Y además, cuando hay hipersecreción, se produce bocio exoftálmico, que es una acumulación de lípidos atrás del globo ocular, y los ojos quedan así como una protrusión del globo ocular hacia afuera. Además, la persona, como libera, tiene mucho calor, transpira mucho, las glándulas, otra función es la secreción por las glándulas sudoríparas de sudor, ¿sí? Porque como libera la alta producción de calor, produce a su vez que se activen las glándulas sudoríparas para enfriar el cuerpo. Entonces son ambas funciones conjuntas. Pero la persona que es hipertiroidea tiene alta, o sea, transpira mucho, de más, es muy delgada porque tiene una, digamos, utilización de glucosas y lípidos para el metabolismo muy alto, y además libera muchísima energía en forma de calor, y es delgada y muy nerviosa, ¿sí? Nerviosa porque hay alta, digamos, afecta también al sistema nervioso central, ya le dijimos. Entonces es una persona muy estimulada, muy nerviosa, tiene taquicardia, el ritmo, la circulación es muy alta. Bueno, y todas esas son las características de una persona que tiene alta producción o hipertiroidismo. Cuando tiene la baja producción de esta hormona, el hipotiroidismo, también produce bocio, pero a nivel de la glándula nada más, no a nivel de la producción de los ojos, sino de la glándula, porque la glándula trata de suplir la baja producción aumentando la cantidad de células. Pero la persona tiene mucha acumulación de líquido, es muy lenta, no tiene prácticamente, la circulación es baja, y tiene también lentitud digamos, en lo que es la contracción muscular. Hay baja contracción muscular, hay edema, bueno, eso se traduce en que la persona, digamos, no regula tampoco el calor, siempre tiene frío, a pesar de que es más, no utiliza la glucosa y los lípidos para generar energía, y entonces es tendencia a digamos, acumular lípidos, y es más gorda, etc. Y tiene o sea, los movimientos de su cuerpo son lentos. La enfermedad, digamos, el hipertiroidismo también se denomina enfermedad de Addison, ¿sí? Los ojos saltones se denomina enfermedad de Addison. Y también se puede producir, el hipotiroidismo puede producirse por una enfermedad, o sea, porque las células foliculares pueden morirse por apoptosis debido a una enfermedad autoinmune que se denomina enfermedad de Hashimoto, donde mueren las células por una enfermedad autoinmune y no hay producción de estas hormonas. Estas adosadas, no adosadas, sino, digamos,
sí, como sobre esta glándula, pero separadas por tejido conectivo. O sea, la glándula tiroides tiene una cápsula de tejido conectivo que a su vez se ramifica y conforma tabiques, y en esos tabiques se van ramificando y van rodeando los folículos. Separados de ese tabique de tejido conectivo, el de la cápsula, tenemos a su vez las paratiroides, que son 4 glándulas que tienen su propio tabique de tejido conectivo, o sea que están bien separadas unas de otras, la tiroides y las paratiroides. Tenemos 4 paratiroides, las 2 paratiroides superiores y 2 inferiores. Las paratiroides, que son, si las vemos en un corte transversal, está conformado por este parénquima. También tiene, como ya dije, su propia cápsula de tejido conectivo y sus trabéculas, pero que no están ordenadas. Estas sostienen ese tejido conectivo, ese estroma, sostiene a un parénquima glandular cuyas células, hay 2 tipos de células. La mayor parte se denominan principales, que son estas, son células que tienen un núcleo bien redondo, la relación núcleo-citoplasma es 1:1, basófilo. El citoplasma es, digamos, no tiene una tinción particular, sino que tiene una mezcla de basofilia y acidofilia. Y estas células, las principales, son la mayoría de las que están acá con ese núcleo, son las que secretan la paratohormona, que aumenta la calcemia. Antes habíamos dicho que las parafoliculares, estas que están aquí en el folículo, inhiben la calcemia y lo hacen a través de la inhibición directa del osteoclasto. Acuérdense que el osteoclasto es una célula, es un macrófago que está alojada en el interior de los huesos, una célula gigante, multinucleada, y tiene muchísimos lisosomas, que esos lisosomas son volcados hacia el espacio extracelular, las enzimas lisosomales, y además que liberan muchísimo hidrógeno para acidificar el medio y liberar a los minerales. Las metaloproteinasas de los lisosomas lo que hacen es degradar la matriz. Bueno, cuando se degrada, se resorbe la matriz ósea por los osteoclastos, eso produce un aumento de los minerales. O sea, la actividad osteoclástica hace que haya liberación de calcio y magnesio, y ese calcio y magnesio va a la sangre. ¿Quién produce el aumento de la actividad osteoclástica? En realidad la produce, o sea, la paratohormona, pero indirectamente, no directamente al osteoclasto. ¿Qué quiere decir eso? Se libera la paratohormona por las células principales de la paratiroides y ella va a estimular, esa paratohormona va a estimular al osteoblasto para que el osteoblasto secrete un factor, una proteína que se denomina RANK, y esa RANK es la que estimula al osteoclasto para que este osteoclasto se active y produzca resorción ósea. Por eso, la acción de la paratohormona sobre el osteoclasto para aumentar la calcemia es indirecta, porque en realidad lo que hace es estimular al osteoblasto para que el osteoblasto secrete otra proteína más que se denomina RANK, y ese RANK es la que va a estimular al osteoclasto. Eso espero que esté claro. En cambio, la calcitonina que la libera la tiroides por las células parafoliculares, esa hormona, sí, el osteoclasto tiene receptor para la calcitonina y frena esa actividad osteoclástica. Por lo tanto, inhibe la calcemia, inhibiendo
la actividad osteoclástica, la calcitonina. Bueno, la paratormona no solo aumenta la actividad osteoclástica indirectamente, o sea, aumenta la actividad osteoclástica indirectamente a través del RANK y aumenta la cantidad de calcio en plasma, sino que también produce mayor absorción de calcio por el intestino, inhibe la liberación de calcio por los riñones, y también, bueno, produce un aumento de la absorción de vitamina D, todo eso en el intestino también. Todo eso hace la paratohormona. O sea que no es solo a nivel del osteoclasto, sino que también lo hace a través del tubo digestivo y en los riñones, todo para aumentar la calcemia. Espero que les haya quedado claro. Las células que forman parte de la paratiroides son las células que se denominan oxífilas, que acá están más claritas, son células grandes. En un preparado tenido con hematoxina y eosina, estas células son más acidófilas, son estas gordas grandes, aparentemente derivan de células ganglionares de neurales, y estas células no se les conoce una actividad o una función específica a las que son grandes y acidófilas y que están en grupos, en pocos grupos, en las glándulas paratiroides. Bueno, de nuevo, a mayor aumento, la tiroides, los folículos, estos son, como ven, las células foliculares, y vamos a ver, las células parafoliculares son más claritas, más grandes, como tiene un plasma bien claro, pero es muy difícil distinguirlos. Y la síntesis de la T3 y la T4 se produce, digamos, comienza con a través del RER. Esta es una célula. Acá estaría, donde está el pintado de verde, sería el coloide. Esta sería una célula folicular, está representada por una sola célula folicular que toma, bueno, aminoácidos de la dieta y a través del retículo endoplasmático rugoso sintetiza la tiroglobulina. Son 120 residuos de aminoácidos unidos que forman la apotiroglobulina, ¿sí? Esta apotiroglobulina se aloja en el coloide, pero esa apotiroglobulina debe ser iodada. ¿Cómo se produce la fijación de yodo en la apotiroglobulina para que se transforme en tiroglobulina? En el coloide. Se absorbe yodo en forma de ioduro también a través de la alimentación. Nosotros a través de los alimentos y las sales absorbemos yodo. Ese yodo ingresa a la célula, acá estamos en esta parte, como ioduro, y se debe oxidar. La oxidación se realiza por una peroxidasa de la membrana plasmática de la célula folicular, que la transforma en yodo molecular, ¿sí? Yodo, como está acá, lo estoy señalando con el mouse. Ese yodo molecular es transportado al coloide y es fijado en la apotiroglobulina. Vamos a ver que aquí luego se fijan si se fijan dos yodos a un aminoácido, va a quedar diodotironina. Y si se fija un yodo, va a quedar monoyodotironina. Si la unión de una monoyodo con dos diodo va a dar la T3, que es una hormona que se sintetiza 20 veces en menor proporción que la T4, pero es mucho más potente, o sea, tiene una potencialidad mayor de producir los mismos efectos
que la T4, pero con menos cantidad de hormona, se produce 20 veces menos la cantidad de hormona de la T4, produce lo mismo que una T3. La T4 es cuando es la unión de 2-diodotironina. Esta separación de la T3 y la T4 no se realiza en el coloide. En el coloide están toda esta cadena iodada de aminoácidos unidos y iodados juntos, ¿sí? En una glucoproteína. Es una glucoproteína donde tenemos que está iodada y está formada por 120 residuos aminoácidicos. Cuando por vía sanguínea esta célula folicular es estimulada por la tirotrófica que viene de la hipófisis, entonces la tiroides empieza, si hay tiroglobulina ya en el coloide conservada en gran proporción, lo que se produce es una endocitosis de tipo pinocitosis. Se produce una absorción desde el coloide por la misma célula folicular, se endocita este coloide como pinocitosis. Acá tenemos un ejemplo de formación de una vesícula pinocítica para digamos, que contiene líquido, y esta vesícula que tiene las dos hormonas unidas juntos, la T3 y la T4, o sea, ya, pero unidas, no están separadas, están la T3 y la T4 todas en un solo coloide, es endocitado, entonces por esta vesícula, y este endosoma se une luego a un lisosoma primario. El lisosoma primario, con sus enzimas hidrolíticas, separa a estas dos hormonas, separa a la T3 y a la T4 para liberarlas a la sangre y que vayan a los órganos blancos correspondientes. ¿Cuáles son los órganos blancos? El cerebro, el tubo neural, las glándulas sudoríparas, las células endoteliales, el corazón, las glándulas, todas las células para que generen calor, ATP, etcétera. Los lípidos, etcétera. Entendido cómo se producen estas hormonas, o sea, hay todo un circuito de absorción de los precursores, síntesis, conservación, primero, formación de la apotiroglobulina, que es el precursor proteico, que es una glucoproteína, la iodación, es decir, la fijación de yodo a esos aminoácidos, la absorción por pinocitosis, que es un tipo de endocitosis, a una vesícula, la unión de este endosoma con las precursores, con la tiroglobulina, a un lisosoma o a lisosomas, y los lisosomas recién ahí producen la separación de la T3 y la T4 para que vayan por sangre, vía sanguínea, hacia los capilares y lleguen a sus órganos diana. ¿De dónde se forman embriológicamente la tiroides? La tiroides se forma, esta sería la faringe primitiva, acá tenemos la faringe primitiva, estas son las bolsas faríngeas donde dice 1, la que están en color amarillo, esta es la faringe primitiva, y este es el piso de la faringe. Del piso de la faringe, entre la primera y segunda bolsa faríngea, acá se forma un divertículo, que es el conducto tirogloso, justo donde termina ese conducto tirogloso va a bajar y se va a desprender de la faringe, y es lo que se va a denominar agujero ciego, que acá está escrito. O sea, primero se forma como una bombucha que sale del piso de la faringe, o sea, es de origen endodérmico, sale como una bombucha a la altura entre la primera y la segunda bolsa faríngea, que está acá, y esa
ven acá, va bajando ese divertículo, ese conducto que se llama conducto tiroidoso, se desprende del piso de la faringe y se va a ubicar en un lado y del otro en sobre, adelante, ¿sí? Es esta estructura amarillita que se ve acá, donde a esa estructura, a esa tiroide que va a bajar hasta adelante de la tráquea, van a llegar también por, digamos, por migración, las de la tercera bolsa faríngea y la cuarta, las paratiroides inferiores de la tercera bolsa faríngea, porque van a viajar, a pesar que es de la tercera bolsa faríngea, van a migrar más rápido que de la cuarta, van a quedar más arriba y las de la tercera van a quedar más abajo. Por lo tanto, de la tercera bolsa faríngea se forman las paratiroides inferiores y de la cuarta bolsa faríngea las superiores. Se van a ubicar, digamos, arriba y abajo de la glándula tiroides. Si vemos aquí en este dibujo, aquí está la faringe principal, la color amarilla, que es derivado del endodermo. Este es el conducto tirogloso, que es el primer esbozo de la tiroides, que luego va a estirarse como una bombucha y va a ubicarse justo delante de la tráquea. Este es el esbozo de la tráquea, porque va a continuar como esófago. Entonces, acá delante de la tráquea se va a ubicar la tiroides. Y a esa tiroides va luego, a partir de la tercera bolsa faríngea y de la cuarta, van a ubicarse sobre la tiroides, sobre el tejido conectivo de la tiroides, las paratiroides superiores que van a derivar de la cuarta bolsa faríngea y las paratiroides inferiores que van a derivar de la tercera bolsa faríngea. Acá de nuevo tenemos la paratiroides, las células principales que dijimos que secretan paratormona, y las oxífilas, que son estas, que son bien acidófilas, gordas, aparentemente derivadas de las células ganglionares neurales. No se conoce aún la función, pero están formando parte del parénquima paratiroideo. Y por supuesto que tienen su propia cápsula de tejido conectivo. Las paratiroides, cuando se hace una extracción de la tiroides, se deben dejar por algún tumor, sí o sí se deben dejar las paratiroides, porque si se sacan las paratiroides, la persona muere. ¿Por qué muere? Porque le hace falta el calcio para poder contraer los músculos. Entonces, si la paratiroides es extraída, se produce no se contraen los músculos de los bronquios y de la tráquea, y la persona deja de respirar inmediatamente. Por lo tanto, no es compatible con la vida no tener las paratiroides, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado, los cirujanos tienen que tener mucho cuidado de cuando hacen la extracción de la tiroides, dejar las paratiroides para que la persona no entre en colapso y muera. Bueno, acá está de nuevo, embriológicamente, este es el agujero ciego que queda en la base de la lengua, que fue el origen del conducto tirogloso. Acá tenemos la tiroide con los dos lóbulos y el istmo, y las paratiroides superiores que quedan de la cuarta bolsa faríngea y las inferiores que quedan de la tercera, para que quede claro. Bueno, vamos a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son pares, son dos glándulas muy importantes de secreción endocrina, fundamental, tienen forma triangular, así como si fuera el bonete de San Martín, digo yo,
forma triangular, tienen una corteza que se ve bien clara y una médula. La corteza, por supuesto que está rodeada de una cápsula de tejido conectivo y en la corteza podemos distinguir 3 zonas. La zona glomerular es la zona glomerular no tienen forma de globo, sino que son células más bien cilíndricas, acá no están bien representadas, y que se unen entre sí formando como una estructura globulosa, como un globo, como un cilindro. O sea, no es que las células, vuelvo a repetir, tienen forma de globo, sino que se llama glomerular porque se unen formando una estructura en forma de glomérulo, o sea, de globo. Esta célula no ocupan la menor parte de la corteza superior, o sea, de un 10 a un 15% de la corteza, o sea, es poca la proporción de la zona glomerular que se ocupa, y estas células secretan mineralocorticoides, que son la aldosterona. Los mineralocorticoides lo que hacen es absorber sodio y excretar potasio por los túbulos distales y colectores del riñón, y eso produce a su vez absorción de agua. Esta hormona lo que hace es entonces está regulada a su vez por el sistema renina y angiotensina. Por lo tanto, la que regula la secreción de esta hormona es la renina, que la secreta el riñón, que a su vez la renina lo que hace es transformar el angiotensinógeno, uno en el pulmón, en angiotensina 2. El angiotensinógeno en realidad se produce en el hígado, pero va a los pulmones. En los pulmones la renina lo transforma de angiotensina 1 en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es la que produce la activación de la corteza suprarrenal para liberar aldosterona. Ese circuito, renina, angiotensina, aldosterona, o sea que esta regulación está fuera del circuito hipofisiario, fuera, no la regula la hipófisis. Pero sí la hipófisis regula las otras 2 zonas, la zona fasciculada y reticular. Lo vemos acá, la zona fasciculada es esta zona más clara, la mayor proporción de la corteza suprarrenal, está conformada por estas células que son más bien cilíndricas, forman un fascículo, o sea, como tiras. Estas células están, digamos, concentran mucho lípido, sobre todo colesterol, porque sus hormonas derivan del colesterol, que son el cortisol y la cortisona, ¿sí? Estas que son glucocorticoides, los glucocorticoides, como el cortisol y la cortisona, son secretadas entonces por la zona fascicular de las suprarrenales. Estas células se denominan, debido a la técnica histológica, como cuando uno realiza la técnica, el preparado histológico, lo somete a la aclaración y o sea, primero se fija y después se aclara. La fijación y la aclaración del material hace que estas células parezcan que tienen, que se transforman con una esponja, debido como tenía tantos lípidos, estos lípidos se borran con la técnica histológica y quedan como esponja, por eso se denominan espongiocitos. ¿Qué hace el cortisol y la cortisona? Lo que hacen es, depende del órgano, pero lo que hacen es acumular o sea, transformar la glucosa en forma de glucógeno y dejarla acumulado en glucógeno en el hígado, por un lado. Y por otro lado, lo contrario con los lípidos, hace que se liberen los lípidos para su utilización. O sea, lipogenólisis, pero gluconeogénesis, ¿sí? O sea, son como opuestas las 2 funciones. A su vez, intervienen en
lo que hacen es inhibir al sistema inmune porque inhiben la producción de leucotrienos y de prostaglandinas, entonces inhiben la inflamación, inhiben la liberación de interleuquina, por eso son antiinflamatorios. Pero bueno, eso trae aparejado que no pueden dar corticoides por mucho tiempo porque el sistema inmune queda muy devastado. Es decir, está bueno bajar la inflamación, pero no se pueden suministrar los corticoides por mucho tiempo, porque inhiben toda la producción de interleuquinas y de prostaglandinas y leucotrienos. Respecto a la zona reticular, está conformada por unas células poliédricas que se unan formando una red, seguimos en la corteza, y esta zona reticular, además de producir, me había olvidado que también de producir gonadocorticoides en alta proporción, que son, por ejemplo, dihidropiandrosterona y androstenodiona, estas también acá se producen un poco de cortisol, de glucocorticoide. Y lo mismo en la zona reticular se produce muy poquito de gonadocorticoides, pero la que más produce gonadocorticoides es la zona reticular. Los tumores, estas hormonas son androgénicas, la androstenodiona o dihidropiandrosterona, son esas hormonas androgénicas que cuando una mujer tiene un tumor en esa zona, se crece mucho el pelo, la barba, bueno, las mujeres que antes eran barbudas en los circos, que no se sabía por qué, era porque tenían tumores en esta zona. Y le produce mucha, o sea, se masculiniza mucho a la mujer. En el hombre es más difícil de observar, pero bueno, la exageración en la producción de vello es debido a esto. Además que en la mujer ahora, estos productos se producen sintéticamente para, en la mujer, mejorar la piel, mejorar la libido, etcétera. Sí, ahora se ponen unas inyecciones o unos parches de este tipo de hormonas para que en la mujer produzca este tipo de mejora, llámame la mujer que tiene más de 50 años. Pero bueno, todavía no se conoce bien si tiene efectos colaterales digamos, ponerse parches de ese tipo de hormonas. Pero en la normalidad son hormonas que se producen porque, digamos, se intervienen en lo que es la expresión de los caracteres sexuales secundarios, tanto en la mujer como en el hombre, ¿sí? Son los que producen la expresión y el desarrollo del músculo, también la distribución del vello, los cambios de voz, todo eso junto con las hormonas estrógenos y progesterona, las hormonas esteroideas, androgénicas y esteroidogénicas, esta también contribuye a los caracteres sexuales secundarios en el hombre y en la mujer. Bueno, eso con respecto a la corteza. Y la médula de la suprarrenal que está aquí está conformada por dos tipos de células. Las células más importantes se denominan cromafinas, que son células pequeñas, redondeadas, con un núcleo redondo, y las células ganglionares, que son neuronas modificadas. Las cromafines son las que secretan adrenalina y noradrenalina, por eso son como están relacionadas y derivan de las crestas neurales. La médula deriva de las crestas neurales. La corteza deriva del mesodermo, o sea, tiene dos orígenes totalmente distintos, es como si fuesen dos glándulas distintas. La médula, a partir de estas células que se denominan cromafines, pero no solo la característica de la médula es que estas células que se tiñen con sales de cromo, sino que tiene
y tiene estas células ganglionares muy pocas, que son acidófilas y grandes, precursoras quizás de las cromafines. Tienen también vasos sanguíneos muy dilatados. Esto nos hace, es más fácil, digamos, hacer el diagnóstico de cuál es la médula, que a veces es difícil debido, bueno, hay una gran diferenciación de color y de característica morfológica, pero sobre todo que la médula tiene vasos sanguíneos muy dilatados. La adrenalina y la noradrenalina se producen en un momento donde hay, digamos, la persona tiene, digamos, como alteración nerviosa debido a, por ejemplo, a que tiene que prepararse para correr rápido, o cuando está en una situación de nervio, aumenta esta proporción de síntesis de la adrenalina, porque aumenta también la circulación, se produce vasodilatación en los vasos sanguíneos, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta el flujo de glucosa hacia los músculos, porque la persona se tiene que preparar para lo que se denomina huida. Pero también aumenta también, digamos, el ritmo cardíaco por estas hormonas. Bueno, así se ve. Acá tendríamos de la derecha hacia la izquierda, esta sería la zona glomerular. Ven cómo se ven como estructuras redondeadas, en forma de, ya me queda poquito, como de globos a las células, son estas, y ocupa toda de aquí, miren, de acá, donde tengo el mouse, hacia la derecha, es la zona glomerular. ¿Ven? Todas estas estructuras son, como formas redondeadas, son los que secretan los famosos aldosterona o mineralocorticoides, donde los minerales se absorben, sobre todo la absorción de sodio y la excreción de potasio a nivel de los túbulos colectores y distales del riñón, que a su vez hace que se absorba agua. Me había olvidado de decirles algo de la otra. Bueno, la zona fasciculada es esta que se ve más clarita. Como ven, las células se distribuyen y se organizan como en fascículos. Ven bien claritas debido a que se han lavado los lípidos que tienen en su interior, por eso se llaman espongiocitos, y son las que secretan los glucocorticoides. Y esta zona, que es más rara, que está como más, no es uniforme, es la zona reticular, aquí donde las células se unen formando una red, y son las que secretan las hormonas estrogénicas tipo dihidropiandrosterona y algo de corticoides también. Ya tenemos ya, sí. Perdón, una consulta, porque mientras usted usa estas fotos que saca del ROS, yo también las miro en mi ROS, y a mí me lo marca al revés. Por ejemplo, la zona que usted dice que es la reticular, a mí me dice que es la glomerular. Y la zona que usted dijo que era la reticular, o sea, al revés, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, me marca la cápsula, y después viene la glomerular, fascicular, y la última más a la derecha me la marca como reticular. Reticular, yo la veo al revés. Puede ser que, porque acá, no porque acá, me voy a fijar porque por acá tengo un rojo acá dando vuelta, porque acá yo no veo acá, si lo veo la foto sin ver el libro, ¿no? Yo no veo en esta zona un glomérulo, la zona glomerular bien determinada, la veo más acá, pero si está al revés en el ROS. Yo me doy cuenta, o sea, está en el mismo orden, me doy cuenta por... puede ser que yo la tenga como catalogada al revés, déjame ver. Está en la página 781, por las dudas. Sí, depende. Ahora acá.
Sí, tenés razón que acá le pone como zona, como la cápsula y la zona glomerular está medio poco limitada. Sí, puede ser, en el ROS sale así, tenés razón, pero bueno, la demos al revés. Entonces, lo que pasa es que ahí, acá, la zona glomerular no está bien delimitada, tenés razón. Tenés razón. Sí, era por las dudas. Sí, está bien, no, es que está bien que me digas, tenés razón. No lo había compaginado con el libro. O sea, la miré así y yo dije, bueno, esto es la zona glomerular, la reticular, pero gracias por avisarme. En los preparados histológicos la van a tener mejor delimitada la zona. O sea, te digo sinceramente, está bien que está así en el libro, está sacado el ROS, de más de acá, ROS, del 2016, pero bueno, no lo chequeé bien, pero yo le veía esta como glomerular. Bueno, igual, volvamos para el revés, volvamos. Acá la zona glomerular está acá, pero yo no la distingo bien. Sí distingo esta zona que es la cápsula, o sea, tejido conectivo, porque tampoco veía que fuera médula. Y acá tampoco se ve bien. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, volvemos. La zona fasciculada y esta es la reticular. La glomerular acá no se ve bien, no se distingue bien en esta zona. Tendría que ser mucho más organizada como unas estructuras redondeadas. A ver si... A ver acá, volvamos acá. Acá tenemos de nuevo. La zona... A ver acá... Acá menor aumento tenemos la glomerular, no la están señalando. Tenemos la zona fasciculada, la reticular, y acá para observar la médula, que como ya les adelanté, la médula tiene, digamos, las células estas, las cromafines, células, digamos, que se tiñen, serían estas, como acúmulos de células que tienen un núcleo, digamos, una relación núcleo-citoplasma 1 a 1, no son células muy teñidas, porque se tiñen con sales de cromo, los vasos sanguíneos y las células acá ganglionares que no se están viendo. Esta es en la médula. La médula siempre es mucho más pequeña que la corteza. Estas serían las células de la médula suprarrenal. Y acá estaría en esta zona de acá abajo, ¿sí? La médula suprarrenal. Eso sería lo más fácil de distinguir, digamos. A ver, volvamos. Bueno, ¿quedó claro, chicos? A ver acá. Que les quiero ver. Sí. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cuándo irán a subir sobre lo que corresponde de esta semana? Porque por ahí uno quiere ver el atlas y no sale todavía STP. Hoy mando a que se suba todo. Ok. Bueno. Bueno, fueron las vacaciones de invierno y bueno, no quería molestar al cuerpo docente, pero ya subimos todo esta semana. Bueno. Voy a terminar entonces volviendo. No tenía una foto mejor para ver la capa glomerular, pero al revés. Vuelvo para acá. A ver, acá estamos. O sea, cuando veamos cápsula, vemos, o sea, adyacente a ella, bueno, la capa glomerular. Exacto. Van a ver, voy a ver si puedo mostrarles otra foto. No me di cuenta de poner una foto más. O sea, la cápsula es gruesa. Fíjense acá, perdonen esto que está medio chiquito, pero la cápsula es bien gruesa, la cápsula de tejido conectivo. Pero ven, es como que la zona glomerular es difícil de distinguir. Así se ven las células como este dibujo. ¿Sí? Es difícil de distinguir en esta zona, en esta foto. Lo que más se ve es la zona fasciculada. Y la médula siempre es, digamos,
más pequeña y con unos vasos sanguíneos, con unos senos muy grandes, porque tampoco es tan, digamos, cortante la diferencia y tan fácil de distinguir la médula de la corteza. Es difícil. Se tienen que guiar por la cápsula de tejido conectivo de arriba. Lo que pasa es que en este corte no se veía bien. No se ve bien. Entonces yo me confundí. Me puse para que como que esta era la glomerular y no esta. Acá no se ven bien los glomérulos, por eso me confundí yo. Bueno, volvamos a dónde se origina las suprarrenales se originan a este nivel, digamos, si este es el embrión, a partir como de para ubicarlos donde se forman en digamos, en la zona donde las crestas urogenitales, fíjense, acá, esta sería la cresta urogenital, este sería el intestino, este sería el mesenterio superior, digamos, este sería el epitelio celómico, esto es mesodermo, y a partir de este epitelio celómico se va como desarrollando, van creciendo y proliferando estas células que van a formar la corteza suprarrenal. A este grupo de células celómicas llegan las células de la cresta neural que van a formar y van a dar origen a la médula suprarrenal. O sea, la médula deriva de las crestas neurales y la corteza deriva del epitelio celómico que tapiza esta cresta urogenital. ¿Ven? Después se separa del epitelio celómico, esta sería la corteza, y quedan las células estas que la cresta de las crestas neurales que van a dar origen a las células fines que secretan adrenalina y noradrenalina y a las células ganglionares. Y por último, ya no los torturo más, el último órgano que ven rápido, y tengo 3 minutos, es el islote de Langerhans en páncreas. O sea, el páncreas es una glándula que tiene tiene una función exócrina, que es la síntesis de las enzimas pancreáticas por los acinos, que ya lo hemos visto varias veces con distintos objetivos, que son estos que se ven acá donde tengo el mouse, este conjunto de células secretoras de enzimas, y los islotes de Langerhans, que son estos ovillos de células que sintetizan hormonas. ¿Qué hormonas se sintetizan? Están conformadas por las células alfa, beta, delta y épsilon. Las células beta son las que sintetizan insulina, acá lo tenemos a mayor aumento, que lo que hace la insulina es captar la glucosa que está en el plasma y llevarla al hígado para que se acumule en forma de glucógeno. Y así disminuye la glucemia en sangre. Eso es lo que hace la insulina. Por las células beta. Las células alfa secretan glucagón, que al revés de la insulina lo que hacen es aumentar la cantidad de glucosa en sangre, porque cuando hay poca glucosa se sintetiza glucagón y esta hace que el glucógeno que está en el hígado se degrade, digamos, se lise y se transforme en glucosa y aumente la cantidad de glucosa en el plasma. Y después tenemos las células delta que secretan somatostatina, que, digamos, regulan las hormonas, y también se sintetiza péptido pancreático, que también es una hormona que produce la liberación del jugo pancreático, aquí, por las células de los acinos. Estas células, además acá hay, por supuesto, como se liberan en la sangre, hay capilares fenestrados, y estas células no las podemos distinguir cuáles son las alfa, cuáles son las beta, cuáles son las delta o las épsilon, porque necesitamos inmunocitoquímica para distinguirlas. Pero bueno, en el formato parte de este ovillo. Cuando hay, digamos, la falta de la producción de insulina,
deviene en la diabetes. La diabetes puede ser tipo 1 cuando han muerto estas células y se produce por, digamos, es una reacción autoinmune y no hay síntesis, generalmente se expresa en pequeños, entonces son insulino dependientes, tienen que, digamos, inyectarse insulina para poder disminuir la cantidad de glucosa en sangre, porque la glucosa en alta proporción es tóxica y, bueno, produce muerte de las neuronas. Pero también hay una diabetes tipo 2 que se puede producir en la gente que, digamos, consume altas proporciones de glucosa o de grasa y se van muriendo algunas células de beta del páncreas y no le alcanza la cantidad de insulina que produce el páncreas, o también se puede producir por bloqueo de los receptores insulínicos, que a veces también es por autoinmunidad, y eso también trae aparejado una diabetes tipo 2, que a veces se produce en las embarazadas. No sé por qué motivo se produce como una liberación se produce un bloqueo por las células inmunes de los receptores de insulínicos y se bloquea el ingreso de glucosa digamos, al hígado. Bueno, eso es, digamos, la producción y la histología, y el páncreas se forma biológicamente por dos esbozos. Un esbozo ventral, que si este es el intestino primitivo, la parte anterior, vamos a tener un esbozo ventral que, digamos, muy cercano al esbozo hepático y de la vesícula biliar, que es este color azul, y un esbozo dorsal. De esos dos esbozos, cuando se produce rotación de 180 grados del intestino, digamos, se rota y la parte ventral se une a la parte dorsal, fíjense, quedan juntos por digamos, por esta rotación del intestino y el estómago, quedando juntos la parte ventral y la dorsal uniéndose, y así se forma de la parte dorsal el conducto pancreático, digamos, que es uno secundario que puede ser accesorio, que se llama Santorini, y de la cabeza del páncreas, que viene de la parte ventral, se forma el conducto principal o de este conducto principal que desemboca en el duodeno. Bueno, es la parte, digamos, embriológica del desarrollo del páncreas por dos esbozos endodérmicos en el intestino anterior. Uno dorsal y uno ventral, que luego de una rotación de 180 grados, de un giro, se unen y forman en la cabeza, el cuerpo y el páncreas completo. Bueno, y nada más, creo que hemos terminado bastante en forma. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Chicos? No, profe, yo por lo menos. ¿Bien? Sí, bien, re bien. Bueno, espero que lo hayan entendido. Capaz me haya olvidado alguna enfermedad, pero bueno, no. Cualquier cosa estoy a su disposición para cualquier pregunta, voy a darme una